Bienvenidos. A ver, imaginen esta situación. Van por la calle, ven que atacan a alguien y quieren ayudar. ¿Intervienen? Es un dilema. Claro. ¿Y si para ayudar tuvieran que, digamos, romper la ley? No sé, tomar un coche sin permiso para llevar a la víctima al hospital. ¿Hicieron lo correcto? Hoy vamos a explorar justo esas zonas grises, donde hacer el bien implica técnicamente cometer un delito. Tenemos un material fascinante sobre lo que en derecho penal se conoce como causas de justificación. Exacto. El análisis se centra en 3 escenarios que son verdaderos dilemas morales y legales. La legítima defensa, el estado de necesidad. Y el cumplimiento de un deber. Correcto. Son esos momentos en los que el sistema legal como que se detiene y dice, un momento, sí se rompió una norma, pero bajo estas circunstancias era lo que se tenía que hacer. Y es una idea muy potente, ¿no? Muchísimo, porque el derecho reconoce que la vida real es, bueno, mucho más complicada que un simple libro de reglas. Y hay un matiz desde el principio que me parece crucial. Una idea central del material es que no hablamos de excusas, sino de justificaciones. ¿Cuál es la diferencia real entre esas dos palabras? Es que suenan parecido, pero legalmente son mundos aparte. Cierto. Es una distinción fundamental. Una excusa es cuando el derecho te dice, cometiste un ilícito, pero no te vamos a castigar porque entendemos tu situación personal. Por ejemplo, una coacción que no podía superar. Ok, ¿te perdonan? Digamos que sí. En cambio, una justificación es cuando el derecho dice, tu acción, aunque se vea como un delito, fue correcta. El ordenamiento jurídico la aprueba. Ah, es muy distinto. Es la diferencia entre perdonar un error y aplaudir un acierto. La idea de fondo es que el derecho no debe ceder ante lo que es injusto. Entendido. Es como decir que, en estos casos, la persona se convierte en una especie de agente del propio derecho. Justo. Y el primer gran ejemplo de esto es la legítima defensa. Lo primero que uno piensa es, pues, en defenderse a sí mismo. Pero la filosofía detrás es más amplia, ¿verdad? Mucho más amplia. Cuando alguien actúa en legítima defensa, no solo está protegiendo su vida o sus cosas. Desde la perspectiva del derecho, está defendiendo el orden jurídico completo frente a una agresión injusta. O sea, defiendes la ley misma. Exacto. Por eso, en principio, la persona agredida no está obligada a huir o a ceder. Se le permite defender el derecho en ese preciso instante. Pero claro, Claro, no es carta blanca. para nada. Para que se te otorgue ese poder, las condiciones son extremadamente estrictas. Bien, vamos a desglosarlas. El primer requisito que se menciona es que debe haber una agresión ilegítima. A primera vista parece obvio, pero el análisis revela detalles muy interesantes. Sí, Por ejemplo, que la agresión debe provenir de un ser humano. Si te ataca un perro rabioso y tienes que romper una ventana para escapar, eso no es legítima defensa. exacto. Eso caería en la categoría de estado de necesidad, que veremos después, porque el perro no comete un ilícito. ¿Cierto? Pero quedémonos en la agresión humana. No cualquier agresión vale. No puedes defenderte de un policía que te está arrestando legalmente, porque su acción, aunque te afecte, no es antijurídica, o sea, no es contraria a derecho. Pero aquí es donde se pone como contraintuitivo. Según el material, sí podrías defenderte de alguien que, por su condición, no es culpable. Ponen el ejemplo de un menor de edad o una persona con una enfermedad mental que te ataca. ¿Cómo puede ser que su acción sea ilegal si esa persona no es culpable de lo que hace? Parecen lo mismo. Esa es una de las distinciones más sofisticadas del derecho penal. A ver, una cosa es que un acto sea antijurídico, es decir, objetivamente contrario a la ley, como matar o robar, Ok. y otra muy distinta es que la persona que lo comete sea culpable, o sea, que se le pueda reprochar esa acción. La culpabilidad requiere madurez, salud mental. Entiendo. La ley te permite defenderte del acto antijurídico en sí, sin importar si la persona que lo ejecuta entiende o no lo que está haciendo. Proteges al derecho del acto, no castigas a la persona. Entiendo. La defensa es contra la acción, no contra la mente del agresor. El material también insiste mucho en el momento de la agresión. Sí, el timing es clave. Debe ser real, actual o inminente. El ejemplo que dan es clarísimo. Si Lisa le dispara a Lourdes porque cree que la va a matar con una pistola, pero resulta que la pistola era de agua. Ahí no hay una agresión real. Exacto.
En ese caso, Lizo está cometiendo un error. Creyó que había una agresión, pero no la había. El derecho lo llama legítima defensa putativa y lo trata como un error, no como una justificación. El peligro debe ser objetivo. Y el tiempo es crucial. Totalmente. Si Humberto saca su pistola y te apunta, el peligro es inminente y puedes actuar. Pero si solo te dice, mañana te voy a matar, no puedes ir a su casa esa noche y agredirlo en legítima defensa. No, claro. La defensa es para repeler un ataque, no para vengarse o adelantarse a amenazas futuras. De acuerdo. Entonces el primer filtro es que te estén atacando de verdad, ilegalmente y ahora mismo. Pero eso no te da permiso para hacer lo que quieras. Para nada. Y aquí entra el segundo punto que analiza el material, que es la necesidad racional del medio empleado. La frase clave aquí parece ser racional, no proporcional. Exactamente. No es la ley del talión, no es ojo por ojo, diente por diente. No significa que si te atacan con un cuchillo, solo puedes defenderte con un cuchillo. Ah, ok. La racionalidad se juzga según la situación completa. El ejemplo clásico es el de un boxeador profesional, corpulento y desarmado, que ataca a una persona de complexión mucho más débil. Claro. Para esa persona, usar un arma podría ser el único medio racional para detener la agresión. Se evalúa el peligro real, no solo los objetos involucrados. O sea que la ley no espera que alguien se convierta en un héroe de película de acción y pelee con los puños si no tiene ninguna posibilidad. No, para nada. Reconoce que la situación real es la que manda. Entiendo. La pregunta que se hace el juez es, ¿tenía la persona agredida otra alternativa menos dañina, pero igualmente eficaz, para detener el ataque en ese preciso instante? Una pregunta difícil. Mucho. Si la respuesta es no, el medio fue racional. Si para evitar que Juan le diera un puñetazo a Marvin podía simplemente cerrar una puerta con seguro, pero eligió dispararle, entonces el medio no fue racionalmente necesario. Pero hay un límite, y este punto me parece fundamental. No puedes matar a alguien solo para evitar que te robe la cartera o te insulte. Por supuesto que no. El material es muy claro en que cuando los bienes jurídicos en juego son abismalmente distintos, la vida contra el honor o la vida contra una propiedad menor, la racionalidad desaparece. Desaparece por completo. Incluso si matar fuera el único medio eficaz. Correcto. Ahí entramos en una ponderación de valores. La vida es el bien supremo. Ninguna defensa del honor o de la propiedad puede justificar racionalmente quitar una vida. La ley traza una línea roja muy clara en ese punto. Y llegamos al tercer requisito, que me parece el más resbaladizo y subjetivo de todos. La falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Uf, sí. Me imagino el clásico duelo de las películas del oeste, donde el pistolero veterano insulta y provoca al joven hasta que éste saque el arma solo para poder matarlo legalmente. Has dado en el clavo. Es una zona gris enorme. Si provocaste la agresión, no puedes luego presentarte como una víctima inocente que se defiende. Claro. La pregunta es, ¿qué tipo de provocación es suficiente para anular tu derecho a la defensa? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Aquí hay un debate doctrinal muy intenso. Y el material menciona una propuesta que busca poner un poco de orden en esto, de un jurista llamado Bacigalupo. Sí, él propone un umbral muy alto y específico. Sostiene que la provocación debe ser tan grave que en la práctica ponga al agresor en una situación de casi inculpabilidad. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, que la provocación le genere un miedo insuperable o un arrebato tan fuerte que no sea dueño de sus actos. Es una forma de decir, lo provocaste tanto que su reacción, aunque ilegal, era casi inevitable. Entiendo. No cualquier insulto cumpliría ese requisito. No, para nada. Antes de dejar la legítima defensa, hay un caso especial que se menciona sobre la ley guatemalteca que me llamó mucho la atención. La defensa de la morada. Ah, ¿sí? Básicamente, se presume que si alguien entra a tu casa sin permiso, tienes derecho a defenderte, y se cumplen los 3 requisitos. Es una presunción legal muy fuerte, conocida en otros sistemas como la doctrina del castillo. Da una protección casi absoluta al hogar. Invierte la carga de la prueba. Totalmente. Se asume que tu defensa fue legítima, y quien diga lo contrario debe demostrarlo. Pero el propio análisis lo critica, y entiendo por qué. ¿No podría esto justificar excesos? Ponen el ejemplo de unos niños que entran a un jardín a robar manzanas.
Bajo una lectura estricta de esa presunción, el dueño podría dispararles. Ese es exactamente el peligro que señala la crítica. Una presunción tan rígida puede llevar a resultados desproporcionados. Aunque la intención sea proteger la seguridad del hogar, que es un valor social importantísimo, podrían parar abusos. Claro. La crítica sugiere que los jueces ya tienen las herramientas para evaluar cada caso, la racionalidad, la proporcionalidad, sin necesidad de una regla tan automática que podría poner la propiedad por encima de la vida de manera indiscriminada. Bien. Creo que la legítima defensa queda mucho más clara. Ahora, pasemos a un escenario distinto. ¿Qué pasa cuando no hay un malo? Exacto. Cuando no hay un agresor, sino que te encuentras en un dilema donde, para salvar algo o a alguien, tienes que sacrificar otra cosa. Aquí es donde entra el estado de necesidad. Exacto. Esta es la diferencia fundamental con la legítima defensa. En el estado de necesidad, la persona o el bien que resulta dañado es una víctima inocente. Cierto. El ejemplo clásico es el capitán de un barco en medio de una tormenta que, para salvar la nave y a la tripulación, tiene que tirar la carga por la borda. El dueño de la mercancía no hizo nada malo, pero su propiedad se sacrifica para salvar un bien mayor. La vida de la tripulación. Claro. Y aquí el material hace una distinción que es el corazón de este concepto. La diferencia entre estado de necesidad justificante y disculpante. Así es. El justificante ocurre cuando el mal que causas es claramente menor que el que evitas. Por ejemplo, Romper la puerta de una casa, que es un daño a la propiedad, para sacar a una persona de un incendio y salvar una vida. Aquí, el derecho aprueba tu acción. Te dice, hiciste lo correcto. y el disculpante es... Es el escenario de pesadilla. Es el escenario de pesadilla, sí. Es cuando los males en conflicto son de igual valor. El ejemplo filosófico clásico es la tabla de Carneades. 2 náufragos y una tabla. 2 náufragos, una sola tabla que solo puede soportar a uno. Para sobrevivir, uno empuja al otro. Se sacrifica una vida para salvar otra vida. Uf, Aquí el derecho no puede decir hiciste lo correcto. No lo aprueba. Pero tampoco puede exigir un comportamiento heroico de autosacrificio. Entonces lo disculpa, lo tolera. o sea, para resumirlo, justificar es hiciste lo correcto, te aplaudimos, mientras que disculpar es no hiciste lo correcto, pero entendemos por qué lo hiciste, en una situación imposible, te perdonamos. Es una síntesis perfecta, y esa diferencia es clave, porque nos dice qué valora la sociedad. En un caso, te aplaude por salvar el bien mayor. En el otro, te perdona por ser humano en una situación límite. Es una declaración de principios. Totalmente. Sobre el heroísmo y la fragilidad humana. Me recuerda a la escena final de Titanic. Hay un debate eterno sobre si Jack cabía en la tabla. Siempre. Bueno, pues legalmente, si Rose lo hubiera empujado para salvarse, estaríamos hablando exactamente de esto. Un estado de necesidad disculpante. Dentro de estos dilemas también se menciona la colisión de deberes. Por ejemplo, un policía que ve a un ladrón huyendo y al mismo tiempo a una persona ahogándose. Sí, no puede cumplir ambos deberes a la vez. Tiene que elegir. Correcto. Y la ley le indica que debe cumplir el deber que proteja el bien más importante. En este caso, salvar la vida. Su omisión de perseguir al ladrón está entonces justificada. No se le puede castigar por no haberlo atrapado. Exacto, porque estaba cumpliendo un deber más urgente. Hay otro requisito para el estado de necesidad que me pareció muy llamativo. Que la persona no tenga por su profesión el deber de afrontar ese peligro. ¿Cierto? El ejemplo es un bombero que no puede alegar estado de necesidad para no entrar a un edificio en llamas. Así es. Su profesión implica la asunción de ciertos riesgos que para un ciudadano común serían, extraordinarios. Lo mismo aplica para un policía o un soldado en ciertas circunstancias. Pero ese deber no es un cheque en blanco. Para nada. No es para misiones suicidas. El propio material añade un matiz importante. Si entrar en ese edificio en llamas es una muerte segura, con una probabilidad de supervivencia nula, el deber tiene un límite. La ley no puede exigir el sacrificio inútil de una vida. Entiendo, siempre hay un límite de racionalidad. Lo que nos lleva a la tercera y última gran categoría. El cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. ¿Sí? Esto, a primera vista, parece lo más lógico de todo. Si la ley te ordena o te permite hacer algo, otra parte de la misma ley no te puede castigar por ello. Y otra te castigue por hacerlo. Claro.
El ejemplo más claro es el del agente de policía que realiza un arresto. Al hacerlo, está privando a una persona de su libertad, lo que técnicamente sería un delito de detención ilegal. Pero su acción está justificada. Porque está cumpliendo con su deber legal. Exactamente. Pero de nuevo, no es un poder ilimitado. Para que la acción esté justificada, la persona debe actuar dentro de los límites de su autoridad y el uso de la fuerza, si lo hay, debe ser necesario y proporcionado. Sí, la proporcionalidad siempre es un factor clave. No se puede matar a un carterista que huye solo para cumplir con el deber de arrestarlo. Por supuesto que no. Y esto no se aplica solo a funcionarios públicos. Cubre también el ejercicio legítimo de una profesión. Un cirujano, al operar, causa lesiones en el cuerpo de una persona. Cierto, es una lesión, técnicamente. Pero su acción está justificada por la lex artis, las reglas de su profesión, con el objetivo de salvar la salud del paciente. O un abogado que, al defender a su cliente, puede decir cosas que afecten el honor del contrario, pero está justificado por el derecho a la defensa. Y el material llega a un punto que me parece muy potente, al extender esta idea a los derechos fundamentales. Ah, sí. Se pone el ejemplo de un funcionario público que recibe una orden de su superior que es manifiestamente ilegal o que viola la Constitución y se niega a cumplirla. Ese es un ejemplo fantástico. Al negarse, este funcionario está cometiendo, en teoría, un delito de desobediencia, pero su acción está justificada por un derecho, y a veces un deber, superior. El derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia contra órdenes ilegales, que está anclado en la propia Constitución. ¿O sé que el sistema tiene una especie de válvula de seguridad? Permite desobedecer la ley para proteger la propia ley en su nivel más alto, que es la Constitución. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón. El derecho penal crea espacios para que la gente, los ciudadanos, no solo la autoridad, defiendan la legalidad. Es cierto. En la legítima defensa, defiendes el orden jurídico de un agresor. En este último caso, defiendes la Constitución incluso de una autoridad que se desvía. Son mecanismos de autocorrección del propio sistema. Al final, lo que todas estas causas de justificación nos demuestran es que la ley no es un código ciego y mecánico, es un sistema vivo que reconoce la enorme complejidad del mundo real. Totalmente. Tiene mecanismos para resolver dilemas morales donde la única salida es, paradójicamente, hacer algo que a primera vista parece un delito. Y lo que es realmente fascinante aquí es cómo estos principios nos obligan a poner sobre la mesa y sopesar los valores que como sociedad consideramos más importantes, ¿no? ¿Sí? Vida, propiedad, libertad. Vida frente a la propiedad, libertad frente a la seguridad, el deber frente a la supervivencia. Revelan la filosofía profunda que subyace en todo el sistema legal. Esa diferencia que vimos entre un acto que la ley aprueba y uno que simplemente tolera es increíblemente reveladora. Revelan lo que consideramos correcto versus lo que consideramos humanamente perdonable. Justo eso. Todo este análisis nos deja con una última reflexión, que el texto solo menciona de pasada, pero que abre una puerta enorme. Se trata de la responsabilidad civil. Sí. Aparentemente, incluso en un estado de necesidad justificado, como el capitán que tira la carga, aunque no haya delito, quien causó el daño podría tener que indemnizar a la víctima inocente. Es un punto clave. Y esto nos lleva a una pregunta para reflexionar. Si una acción está justificada legal y moralmente, si hiciste lo correcto, ¿quién debería asumir el costo del daño inevitable que se produce? ¿El héroe, la víctima inocente o la sociedad en su conjunto? A ver, imagina esta escena. 2 personas, en 2 casas distintas, le disparan a un ladrón que entró a robar. Ok. El resultado es el mismo, el ladrón muere. El acto es idéntico. Sí. Pero al final, una de esas personas podría salir libre. Y la otra, podría enfrentar años de prisión. Exacto. ¿Cómo es posible? La respuesta está en un concepto que es el corazón del derecho penal. Uno que va más allá del acto y se enfoca en la persona. Hablamos de la culpabilidad. Justamente. Hoy vamos a analizar un texto académico que se mete de lleno en eso, en la culpabilidad, que es como el último gran filtro en la teoría del delito. El último escalón. Eso es. Y nuestra misión es bajar a tierra qué significa realmente ese juicio de reproche del que siempre hablan los abogados. Claro. No se trata solo de si alguien hizo algo malo, sino de si podemos, como sociedad, reprocharle a esa persona por haberlo hecho. El foco está puesto en el autor,
no tanto en su conducta. De acuerdo. Entonces vamos a desglosarlo. El texto arranca con una distinción que me parece clave para empezar. Sí, Una cosa es decir que una conducta es típica y antijurídica. que en lenguaje de la calle significa que va contra la ley, que es un delito. Exacto. Pero la culpabilidad, dice el texto, es otra cosa. Es un paso diferente. ¿A qué se refiere con juicio de reproche? Se refiere a la pregunta de si podemos echarle en cara al autor su conducta. Ok. O sea, una persona comete un acto típico y antijurídico, pero solo va a ser culpable si, por ejemplo, es un adulto con plenas facultades, que sabía que lo que hacía estaba prohibido y que no había una circunstancia extrema que le impidiera actuar de otra forma. Entiendo. Y es importante aclarar algo que el texto subraya. No hay que confundir culpabilidad con culpa. Que suenan muy parecido. Suenan casi igual, pero en derecho penal culpa es sinónimo de imprudencia, de negligencia. La culpabilidad es este análisis mucho más profundo sobre la persona. Y aquí es donde la cosa se pone más filosófica y para mí muy interesante. Sí, totalmente. ¿Con qué fundamento podemos como sociedad reprocharle algo a alguien? No es algo obvio. El texto nos presenta dos grandes corrientes de pensamiento. Y son dos visiones del mundo casi opuestas, fíjate. La primera, la más clásica, se basa en una idea que todos conocemos, el libre albedrío. La libertad del individuo. Esa misma. Se considera que el autor es culpable porque, siendo libre para elegir, optó por el camino incorrecto. Podía actuar de otra manera, pero no lo hizo. Exacto. Por eso un incapaz, por ejemplo, no sería culpable porque no tiene esa capacidad de elección. El reproche se fundamenta en esa libertad que se usó mal, digamos. Pero un momento, esa idea de libre albedrío es una suposición filosófica enorme. Gigante. El propio texto la cuestiona, y con bastante fuerza. ¿De verdad podemos demostrar que alguien es 100% libre al tomar una decisión? Y es una crítica poderosísima. Es que es imposible demostrarlo científicamente. Claro. Siempre hay condicionamientos sociales, económicos, educativos. Te limitan esa supuesta libertad absoluta. Es el gran talón de Aquiles de esta teoría. Entendido. Es una base, pues, un poco inestable para un sistema de justicia. Entonces, si la libertad total es indemostrable, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es una visión mucho más pragmática, quizás un poco más fría. A ver, Es la teoría de la motivación por la norma. La idea aquí es que el derecho penal busca motivar a la gente para que no delinca. a través del castigo. A través de la amenaza de un castigo, sí. Y desde esta perspectiva, solo tiene sentido sancionar a aquellas personas que pueden ser motivadas por esa norma. O sea que no castigamos a alguien no por compasión, sino porque es inútil hacerlo. En esencia, sí. El ejemplo que da el material es clarísimo. No se sanciona a una persona con un trastorno mental grave, lo que el texto llama un loco, un término ya viejo. Sí, un poco anticuado. Pero la lógica no es tanto de compasión, sino que castigarlo no va a motivar a otras personas en su misma condición a no cometer el delito. La amenaza simplemente no funciona para ese grupo. Suene muy utilitario, casi cínico. ¿La justicia se reduce hacia el castigo sirve de ejemplo? Bueno, es un punto débil, claro. Además, me surge la misma duda que con el libre albedrío. ¿Cómo sabemos con certeza si una persona es o no motivable? Exacto. Vuelves a caer en un problema de prueba que parece insoluble. Claro. Por eso el autor del texto al final se inclina por una solución intermedia, que es la que predomina hoy. Ok. ¿Y cuál es? Vuelve a la idea del libre albedrío, pero con un matiz. No exige una libertad absoluta, metafísica. Algo más terrenal. Mucho más. Habla de la posibilidad de reprochar a quien pudo comprender la ilicitud y tuvo un cierto margen de autodeterminación. No libertad total, sino un espacio de elección suficiente. Ahí está la clave. De acuerdo. Un margen de autodeterminación. Eso suena más realista. Entonces, llevémosla a la práctica. Para que exista culpabilidad, el texto dice que se tienen que dar 3 elementos. 3. Si falta uno solo, se cae todo. Exacto. Son 3 pilares. Si quitas uno, no hay reproche posible. ¿Cuál es el primero? El primero es la imputabilidad. ¿Qué es la capacidad de ser culpable, básicamente? Sí, es como el requisito de entrada. Requiere un grado de madurez psíquica. Por eso un niño no es imputable. Y salud mental, supongo. Y salud mental para entender lo que se está haciendo. El texto menciona explícitamente a un niño
o a una persona con un trastorno mental grave como ejemplos de inimputables. Bien, ese es el primer pilar, la imputabilidad. El segundo es el conocimiento de la antijuricidad, Es decir, saber que lo que hacías estaba mal. o al menos tener la posibilidad de saberlo. No se puede reprochar a alguien que eligió mal si ignoraba por completo que existía una regla. Sería injusto. Tiene toda la lógica. Y nos queda el tercero. El tercero, que quizá es el más sutil, es la exigibilidad de un comportamiento distinto. Exigibilidad. Sí, el derecho no puede exigir actos heroicos. Ah, ok. No se le hace un juicio de reproche a quien eligió una conducta antijurídica cuando cualquier otra opción le hubiera supuesto un perjuicio muy grave. Hay situaciones límite. Y se menciona que estos elementos son graduables. Sí, eso es muy importante. Significa que si una causa los disminuye, pero no los elimina del todo, La culpabilidad no desaparece. no desaparece, pero sí se atenúa. Y eso, claro, afecta a la sanción. La pena es menor. Esto nos lleva a un punto que puede parecer muy técnico, pero que el texto demuestra que tiene consecuencias prácticas enormes. Fundamentales. La diferencia entre una causa que excluye la antijuricidad, como la legítima defensa, Que se llama causa de justificación. y otra que excluye la culpabilidad, como la locura. En ambos casos la persona puede quedar libre, pero el por qué lo cambia todo. Pero, Con el dinero. Una acción justificada, como matar en legítima defensa, es considerada correcta por el sistema. no solo permitida, sino correcta. Exacto. Por lo tanto, los familiares del agresor muerto no pueden pedir una indemnización. Tiene sentido. En cambio, si una persona con demencia mata a alguien, aunque no haya sanción penal, su acción no es correcta. Sigue siendo un acto prohibido. Solo que a él no se lo podemos reprochar. Justo. Y como el acto en sí es incorrecto, los familiares de la víctima sí pueden pedir una reparación civil. ¡Wow! Esa distinción es brutal. ¿El mismo resultado? Consecuencias económicas totalmente opuestas. La segunda consecuencia práctica es la legítima defensa. A ver, No se puede actuar en legítima defensa contra una acción justificada. Si un policía te detiene, no puedes defenderte de él. porque su acción es legal. Es correcta. Pero sí puedes actuar en legítima defensa contra una acción antijurídica, aunque el agresor no sea culpable. Por ejemplo, Si te ataca una persona con un trastorno mental grave, tú puedes defenderte. Su agresión es antijurídica, aunque él no sea culpable. ok, paremos aquí un segundo. Entonces, la clave es que la justificación limpia el acto por completo, lo vuelve legal. Sí, La falta de culpabilidad, en cambio, solo perdona a la persona, pero el acto sigue siendo incorrecto. es una forma perfecta de resumirlo. Y esa idea nos lleva al tercer punto, la participación en el delito. Ok, Si yo le doy una pistola a alguien que actúa en legítima defensa, mi conducta no es delictiva. Estoy ayudando a un acto justo. ¿de acuerdo? Pero si le doy esa misma pistola a una persona con un trastorno mental grave y mata a alguien, yo sí respondo penalmente, incluso como autor. Porque lo estoy usando como un instrumento. Exactamente. La diferencia es abismal. Y nos queda la cuarta consecuencia. La última. Las medidas de seguridad. Al autor de una acción justificada no se le impone nada. Cero. Su acto fue correcto. Fin de la historia. Ok, Pero al autor de una acción antijurídica que no es culpable, por su condición mental, por ejemplo, sí se le pueden imponer una medida de seguridad. que no es una pena, no es una cárcel. No, no es un castigo. Puede ser un internamiento en un centro psiquiátrico, por ejemplo. La razón es que, aunque no se le pueda reprochar su acto, esa persona puede seguir siendo peligrosa. Bien, creo que hemos completado el viaje. Partimos de un acto prohibido. Y hemos visto que eso es solo el comienzo. Es apenas el primer paso. Para llegar a declarar a alguien culpable, el sistema se hace una pregunta muy profunda sobre la persona que lo cometió. Se pregunta si se le puede reprochar a ese individuo en sus circunstancias lo que hizo. Y la clave, al final, está en recordar esos tres pilares. Indispensables. La capacidad para entender qué es la imputabilidad El conocimiento de la prohibición. y la posibilidad real de haber actuado de otra forma. Sin ellos, aunque el daño exista desde la perspectiva del derecho penal, no hay un culpable. Y como vimos, distinguir esto de una acción justificada tiene consecuencias muy reales. Muy reales y muy diferentes. Para cerrar,
El análisis nos deja una pregunta final flotando. Una pregunta bastante incómoda. Sí, la deja. El propio texto reconoce que factores sociales, culturales, económicos, limitan esa libertad de elección. Lo admite claramente. Esto plantea una pregunta compleja. Si el entorno de una persona condiciona fuertemente sus decisiones, ¿en qué punto el reproche del sistema legal deja de ser justo? Es la gran pregunta. ¿Dónde se traza la línea entre la responsabilidad individual y el condicionamiento social que es innegable? Una pregunta que, creo, no tiene una respuesta fácil. Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un texto de derecho penal que nos plantea una pregunta fundamental y, la verdad, bastante cinematográfica. ¿Qué pasa cuando alguien comete un delito, pero en el fondo no podemos culparlo? No porque no lo haya hecho, sino porque algo en la situación o en la persona misma lo hace, pues, no responsable. Exacto. Y ese es el punto central. Para el derecho no es suficiente con que hayas hecho algo. La pregunta de fondo es, ¿te lo podemos echar en cara? ¿Se te puede reprochar? Porque el derecho penal no solo castiga un hecho, castiga a una persona. Y hoy vamos a explorar esas zonas grises, esas situaciones límite donde la ley reconoce que pedirle a alguien que actúe de otra forma sería simplemente injusto o hasta inhumano. Me gusta esa idea. No se trata solo de la acción, sino de la persona detrás de la acción. Así que nuestra misión hoy será desglosar las 3 grandes razones por las que el derecho decide no echarle en cara un delito a alguien. Cuando la persona no estaba en sus cabales, cuando genuinamente no sabía que lo que hacía estaba mal, o cuando sencillamente estaba entre la espada y la espada. Pues empecemos por lo más básico. Para poder culpar a alguien, esa persona tiene que tener la capacidad mental para entender el mundo y las reglas del juego. A esto los abogados lo llaman imputabilidad. El texto lo define de forma muy clara. Eres imputable si puedes comprender que lo que haces es ilegal y además tienes la capacidad de actuar conforme a esa comprensión. Si te falta una de esas dos cosas, eres inimputable. Claro, es el punto de partida. Si no entiendes las reglas, no puedes jugar. La fuente nos dice que el Código Penal guatemalteco agrupa esto en 3 grandes escenarios. El primero es, creo, el que todos conocemos, la minoría de edad. Así es. La ley establece una línea clara. Un menor de edad es inimputable. Punto. El texto técnico diría que es una presunción iure et de iure, que en español sencillo significa que no admite prueba en contrario. No importa si el joven de 17 años es un genio y supermaduro, para la ley es inimputable. Se hace por seguridad jurídica, para evitar el caos de tener que hacer un análisis psicológico a cada menor. Pero a ver, eso siempre me ha parecido un poco, no sé, un poco absurdo, ¿no? Significa que a las 11:59 de la noche antes de tu cumpleaños eres incapaz de entender la ley y 2 minutos después, a las 12:01, ya eres un adulto plenamente responsable. ¿La biología no funciona con esa precisión? ¿No es una solución demasiado simplista? Es una crítica totalmente válida, y el propio texto la recoge. Es un límite artificial, sin duda. Por eso mismo, la fuente sugiere la necesidad de crear un derecho penal juvenil, una especie de sistema intermedio para jóvenes de entre 18 y 21 años, reconociendo que la madurez no llega de golpe con una firma en el calendario. Claro. Y ojo, que un menor sea inimputable no significa que sus actos no tengan consecuencias. Simplemente se les aplica un sistema diferente, enfocado en la reeducación, no en el castigo. De acuerdo, tiene sentido. ¿Y cuál es el segundo grupo de inimputables? Aquí entramos en el terreno de la salud mental. El texto habla de enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto. Pero no basta con tener un diagnóstico. La ley exige 2 cosas. Primero, el requisito biológico, que exista una enfermedad, un trastorno, un retraso mental. Y segundo, el requisito psicológico, que esa condición, en el momento del hecho, te haya impedido entender que lo que hacías era ilegal o, bueno, si lo entendías, que te haya impedido controlarte. O sea que no hay una lista de enfermedades que te hacen inimputable. Lo que importa es el efecto práctico en ese momento concreto. Me imagino que aquí el papel de los psiquiatras forenses es absolutamente crucial. Determinante. Son ellos quienes le explican al juez el impacto real de la condición de la persona. Y si el juez declara la inimputabilidad, no se impone una pena de cárcel, sino una medida de seguridad,
como el internamiento en un hospital psiquiátrico. Y aquí la fuente señala un problema muy serio. A veces, estas medidas no tienen un plazo fijo y pueden terminar siendo más largas y graves que la propia pena que le hubiera correspondido. Eso es una paradoja tremenda. Y supongo que el tercer caso es una versión temporal de esto. El trastorno mental transitorio. Es una pérdida momentánea de tus facultades. Un cortocircuito mental que no tiene por qué derivar de una enfermedad crónica. Puede ser un arrebato de ira extremo, una reacción a una noticia impactante, o, el caso más común, una intoxicación grave por alcohol o drogas. Ah, el clásico, no era yo, era el alcohol. Pero a ver, ¿qué pasa si alguien se emborracha a propósito para tener el coraje de cometer un delito? ¿Puede usar eso como excusa? Excelente pregunta. Y el derecho tiene una respuesta muy astuta para eso. Una figura con un nombre en latín que asusta un poco. Actio liberae in causa. Pero la idea es simple. Es la regla del no te hagas el listo. Básicamente dice que si tú mismo, de forma libre, te pusiste en ese estado para delinquir, vamos a analizar tu culpabilidad no en el momento en que estabas borracho y cometiste el crimen, sino antes. Sino en el momento previo, cuando estabas sobrio y decidiste usar el alcohol como un arma. Entendido. Es como rebobinar la película hasta el punto donde tomaste la decisión clave. El texto distingue dos escenarios aquí, ¿verdad? Sí, el primer escenario es el doloso. Te emborrachas a propósito para matar a alguien. En ese caso, la ley te considera totalmente culpable como si lo hubieras hecho sobrio, e incluso puede ser un agravante. El segundo escenario es el imprudente. Sales de fiesta, te emborrachas sin pensar en hacerle daño a nadie, pero en ese estado coges el coche, atropellas y matas a alguien. Claro, no querías matar, pero fuiste imprudente al ponerte en esa situación. Responderás por un homicidio culposo. Aunque, como dato curioso, el texto cita al jurista Zaffaroni, que opina que esta figura es una complicación innecesaria y que estos casos se resuelven perfectamente con las reglas normales de la imprudencia. Vale, hasta ahora hemos visto que no se puede culpar a quien no tiene la capacidad mental para entender. Pero, ¿qué pasa si la persona es 100% capaz, tiene una mente brillante, pero simplemente no sabía que lo que hacía estaba prohibido? Siempre se dice que la ignorancia de la ley no excusa a nadie. Pero, ¿es eso del todo cierto? Ese dicho popular es una de las mayores simplificaciones que existen y nos lleva de lleno a la segunda gran categoría que excluye la culpabilidad, la falta de conocimiento sobre la ilegalidad de tu acto. A esto se le llama error de prohibición. Y no significa que tengas que ser un experto y conocerte el Código Penal de memoria. Basta con que tengas una conciencia general, una sospecha de que lo que haces no está bien o está prohibido por la ley. Y la fuente nos dice que este error puede darse de varias maneras. Está el error directo, que parece el más obvio. Sí, el error directo es desconocer la existencia de la prohibición. El ejemplo del texto es claro. Un turista de un país donde el consumo de marihuana es legal, que viene a Guatemala y es detenido por tener un cigarrillo para consumo personal. Él genuinamente no sabe que aquí eso es un delito. Si se logra probar ese desconocimiento invencible, se le exculparía. Y luego está el error indirecto, que es más sutil. No es que no conozcas la ley, sino que crees que en tu caso particular tenías un permiso para actuar. Exacto. Y esto puede pasar de dos formas. Una es suponer que existe un permiso que en realidad no existe. El ejemplo extremo del texto es alguien que cree que su cultura le permite matar a su esposa si le es infiel. La otra forma, mucho más común, es creer equivocadamente que se dan las condiciones para una causa de justificación. Por ejemplo, en una discusión acalorada, crees que la otra persona va a sacar un arma para dispararte y tú le disparas primero. Pero resulta que solo iba a sacar el móvil. Exactamente. Creíste que actuabas en legítima defensa, pero te equivocaste sobre los hechos. A esto se le llama causa de justificación putativa, o sea, imaginaria. Aquí el texto toca un punto que me parece increíblemente relevante y complicado, sobre todo en países con una gran diversidad cultural: el choque cultural. ¿Qué pasa cuando la ley del Estado choca de frente con las costumbres de una comunidad? Es el llamado error de comprensión culturalmente condicionado. Es fascinante. No es que la persona no sepa intelectualmente que una norma existe. Es que es incapaz de internalizarla, de comprender su valor, porque choca frontalmente con los valores de su cultura.
El texto menciona un caso real de un campesino que mató a un supuesto brujo convencido de que estaba defendiendo a su comunidad de un mal. Sabía que matar estaba prohibido, pero en su cosmovisión lo que hacía era un acto de justicia. Es un terreno complejísimo. ¿Y cómo lo resuelve la ley en Guatemala? Pues, según la fuente, de una manera muy insatisfactoria. El Código Penal parece reconocer solo el error sobre la legítima defensa, lo que es ilógico. Sin embargo, el texto argumenta con fuerza que la obligación de demostrar la culpabilidad, que viene de los tratados de derechos humanos, que están por encima del código, obliga a los jueces a aplicar el error de prohibición en todos estos casos, aunque no esté escrito con todas sus letras. Dentro de esta misma categoría de no saber que actúas mal, se menciona la obediencia debida, un tema que siempre sale a la luz en juicios por crímenes de lesa humanidad, un tema polémico donde los haya. La fuente es muy clara. La obediencia debida no es una justificación. No convierte un acto ilegal en legal. Es una causa que puede, bajo condiciones muy estrictas, exculpar a quien obedece. Y esas condiciones son 3. A ver, primero tiene que haber una relación jerárquica, como en el ejército o la policía. Ordenarle a un soldado que le pinte la casa. Claro. Y tercero, y este es el punto que lo cambia todo, la orden no puede ser manifiestamente ilegal. Un soldado no puede escudarse en la obediencia debida si su superior le ordena torturar a un prisionero o ejecutar a un civil. Esa ilegalidad es tan obvia, tan palmaria, que nadie puede alegar desconocimiento. Entonces aquí viene el giro que lo cambia todo. La fuente argumenta que la obediencia debida no es un cheque en blanco para seguir órdenes. En el fondo es un tipo de error. El subordinado no está diciendo tenía que hacerlo, sino sinceramente, en medio de la disciplina y la jerarquía, creía que esta orden era legal. Esa es una distinción brutal, y es la que derrumbó las defensas en muchos juicios históricos. Has dado en el clavo. Bien entendida, la obediencia debida es una forma muy específica de error de prohibición. El subordinado es exculpado no porque obedeció, sino porque se equivocó de buena fe sobre la legalidad de lo que le ordenaban. A ver si entendí la diferencia, que me parece clave. Una causa de justificación, como la legítima defensa, es como decir: lo que hice en estas circunstancias estuvo bien. La ley me ampara. Pero una causa de exculpación, como el error o lo que veremos ahora, es más bien: sé que lo que hice estuvo mal, es un acto ilegal, pero por mi estado mental o la presión que sufría, la ley no me puede exigir que actuara como un héroe o un santo. ¿Voy por buen camino? Exacto. Esa es la distinción fundamental. En un caso, la balanza de la justicia dice aprobado. En el otro dice reprobado, pero sin castigo. Y con eso entramos de lleno en la tercera y última categoría, la no exigibilidad de otra conducta. La idea central es muy humana. El derecho no puede exigir heroísmo. Y el primer ejemplo es el estado de necesidad disculpante. ¿En qué se diferencia del estado de necesidad que justifica, como robar una barra de pan para no morir de hambre? La diferencia está en el valor de lo que se sacrifica y lo que se salva. En el estado de necesidad justificante, salvas un bien de mucho mayor valor dañando uno menor. Salvas tu vida a costa de una barra de pan. Pero en el disculpante, los bienes que chocan son de igual valor. El ejemplo paradigmático es vida contra vida. 2 náufragos y una sola tabla de salvación. Si uno empuja al otro para sobrevivir, ha cometido un homicidio, un acto ilegal. Pero no se le puede exigir que se sacrifique. La ley lo disculpa. Y el texto hace una acotación muy interesante sobre esto. Dice que en una democracia, la vida humana es el valor supremo. Por eso, sacrificar la vida de una persona para salvar a 10 no sería una causa de justificación, porque una vida no vale menos que 10. Seguiría siendo un estado de necesidad disculpante. Es una postura ética muy potente. El siguiente caso es el miedo invencible. La imagen clásica: un criminal te pone una pistola en la cabeza y te obliga a dispararle a un tercero. Cometes un delito, sí, pero impulsado por un miedo que anula tu voluntad. Teóricamente, tienes la opción de ser un héroe y dejar que te maten, pero la ley, de nuevo, no puede exigirte ese nivel de sacrificio. Entiendo el concepto, pero ¿dónde se traza la línea entre miedo invencible y simple cobardía? Me preocupa que pueda ser una excusa fácil. ¿Cómo evita la ley que cualquiera diga, entré en pánico y por eso lo hice? Es una preocupación legítima. Por eso el texto explica que el miedo se mide con un estándar objetivo, el del hombre medio.
Se analiza si una persona promedio en esa misma situación habría sentido un miedo similar. No se ampara la cobardía extrema. Además, el mal que se amenaza debe ser grave, real e inminente. No vale decir que cometiste un fraude porque te amenazaron con contarte un chiste malo. Claro, tiene que haber proporcionalidad. Y para cerrar, el texto menciona una última figura, la omisión justificada. Pero parece que no le convence mucho al autor. No, la considera confusa y redundante. Dice que casi todos los casos que podría cubrir ya encajan en el estado de necesidad o el miedo invencible. Para darle algún sentido, propone que podría usarse en casos muy específicos de objeción de conciencia, siempre que no se pongan en riesgo bienes jurídicos fundamentales de otras personas. De acuerdo. Ha sido un recorrido denso pero fascinante. Hagamos una pausa para recapitular las ideas centrales que hemos desglosado. La culpabilidad, ese echar en cara un delito, puede desaparecer por 3 grandes motivos. El primero, por falta de imputabilidad. La persona no tenía la capacidad mental para entender o para controlarse. Esto aplica a menores de edad, personas con trastornos mentales graves que anulan su capacidad, o alguien en un trastorno mental transitorio. Y aquí la regla de oro es la actio libere in causa, la regla antilistillos que impide provocar tu propia inimputabilidad para delinquir. El segundo, por falta de conocimiento de la antijuridicidad. Es el error de prohibición. Puede que no conocieras la ley, error directo, o que creyeras erróneamente que tenías permiso para actuar, error indirecto. Y vimos que la famosa obediencia debida no es un permiso para obedecer ciegamente, sino un tipo especial de error en el que un subordinado cree que una orden, que en realidad es ilegal, era lícita. Y el tercero, por la no exigibilidad de otra conducta. Aquí el derecho se pone humano y reconoce que no puede pedirnos actos heroicos. Esto cubre el estado de necesidad disculpante cuando chocan bienes de igual valor como vida contra vida y el miedo invencible, cuando actúas bajo una amenaza tan grave e insuperable que anula tu voluntad. Entonces, la gran lección es que, para el derecho penal moderno, no basta con la foto del hecho, hay que ver la película completa. Analizar a la persona, sus capacidades y las circunstancias extremas que la rodearon en ese momento preciso. Exactamente. Todas estas causas que hemos visto son, en el fondo, un límite al poder de castigar del Estado. Son el reconocimiento de que la ley, para ser justa, debe ser capaz de comprender la fragilidad y la complejidad de la condición humana. Y para dejar a quienes nos escuchan con una idea para reflexionar, el texto nos lanza un desafío muy actual. Sobre todo al hablar del error de prohibición por motivos culturales. El autor plantea que quizá forzar estas situaciones en la figura del error es una solución torpe, y sugiere que una vía más respetuosa y adecuada sería aplicar directamente el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres y su propio derecho. Lo que nos lleva a la pregunta final, que va mucho más allá del derecho penal. ¿Cómo debe un sistema legal moderno equilibrar la necesidad de tener leyes universales que protejan a todos por igual, con el deber de respetar y dar cabida a las distintas culturas, a las distintas formas de ver el mundo, que conviven en una misma sociedad? Una pregunta nada fácil. Bien, hoy nos vamos a meter en un laberinto fascinante del derecho penal, con una pregunta que parece, una contradicción. ¿Qué pasa si alguien comete un delito, con todas las de la ley, pero al final no recibe ningún castigo? Claro, ¿deja de ser un delito? Es una idea extraña. Para entender este rompecabezas, tenemos un capítulo de un texto legal que se enfoca en un concepto clave: la punibilidad. Exacto. Nuestra misión hoy es descubrir por qué el sistema de justicia, a veces, teniendo un caso perfecto en sus manos, decide simplemente no actuar. Exacto. Y esa pregunta nos lleva al corazón de un debate importantísimo. ¿El castigo es parte de la receta del delito, como un ingrediente más? ¿O es, el resultado final que se sirve? ¿O no se sirve? Claro. El delito ya se cometió, es un hecho consumado, y el castigo es una decisión política posterior. Ok, entiendo. Entender esta diferencia es clave, porque nos revela la estrategia del Estado. Cuándo decide usar su poder más drástico y, más interesante aún, cuándo decide guardárselo. Ok, entonces el punto de partida es este debate casi filosófico, ¿no?
Si el castigo es parte del crimen o es algo que viene después. Justamente, me parece que por ahí tenemos que empezar, porque todo lo demás depende de esa respuesta. La visión más tradicional que nos cuenta el material, sobre todo en Europa, dice que el delito tiene 4 pisos. Una acción típica, antijurídica, culpable y en la azotea, punible. ¿Qué es exactamente ese último piso? Imagínalo como el último control de seguridad antes de abordar el avión de la condena. Ya pasaste por todo, se demostró que hiciste algo que la ley prohíbe, que no tenías una justificación. Como la legítima defensa. Exacto, y que eras consciente de lo que hacías. Todo está en regla. Pero justo en la última puerta, la ley te frena y revisa si se cumple un requisito final, a veces muy particular, sin el cual no se puede imponer la pena. O sea que es un filtro más. Es un filtro más, una característica que el hecho debe tener para ser considerado un delito en toda su extensión. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se nos dice que en Latinoamérica la mayoría de los juristas ven esto de otra manera. Ajá. No les convence esa estructura de 4 pisos, no, para nada. Y el argumento es muy potente y tiene mucho sentido común. Dice así: si una persona comete un fraude, pero luego la ley lo perdona, ¿acaso el fraude nunca ocurrió? Claro que ocurrió. Claro. La víctima perdió su dinero, el engaño existió, el delito es un hecho social, un mal que se cometió. Ajá. La visión latinoamericana insiste en que esa etiqueta de delito no se borra, aunque el Estado renuncia al castigo. Eso tiene un peso simbólico y social enorme, ¿no? Se reconoce que se cometió un mal, que hay una víctima, incluso si por estrategia se decide no encarcelar a nadie. Esa es la distinción crucial. No se invalida el hecho. Para esta corriente, que es la que apoya el autor del texto, un delito está completo con solo 3 elementos: la acción típica, antijurídica y culpable. Punto. ¿Y se acaba ahí? El castigo, la punibilidad, es una consecuencia, una respuesta del Estado que puede o no activarse. No es parte de la definición del problema, sino una de las posibles soluciones. Y como veremos, hay muchas razones por las que el Estado puede decidir que la mejor solución es, precisamente, no hacer nada. Perfecto. Esa distinción queda muy clara. Ahora, aunque el autor se incline por esa visión de 3 elementos, se dedica a explorar esas situaciones raras en las que el castigo se bloquea. Las divide en 2 grandes grupos. El primero suena muy técnico: las condiciones objetivas de penalidad. Sí, pensemos en ellas como una llave que no tiene el delincuente. Es un requisito externo, algo que tiene que pasar en el mundo real. Ajeno a la persona. Totalmente ajena a la voluntad o la culpa de la persona, para que el sistema pueda imponer una pena. No se trata de si la persona actuó bien o mal, sino de si ocurrió un hecho objetivo específico que la ley exige para delitos muy concretos. Para que esto no quede en el aire, pensemos en un caso concreto como la quiebra fraudulenta. Perfecto. Alguien puede haber vaciado su empresa a propósito, cometiendo actos ilegales por meses para llevarse todo el dinero. El delito, en esencia, ya está ahí. Exacto. El desfalco, el engaño a los acreedores, todo eso ya sucedió. Pero mientras un juez comercial no revise los libros contables y emita esa resolución oficial que dice «esta empresa está formalmente en quiebra», Ahí está la clave. para el derecho penal, la puerta del castigo sigue cerrada con candado. Esa declaración judicial es la condición objetiva. Es un papel, un acto formal externo, que funciona como el interruptor que enciende la maquinaria penal. Sin él, no hay caso. No hay caso, por más evidente que sea el fraude. Otro ejemplo que se menciona es el de la acusación falsa. Esto pasa cuando alguien va y denuncia a otra persona por un delito, sabiendo que es mentira. Sí, y aquí la lógica es proteger al sistema y a las personas de denuncias temerarias. No basta con que yo te acuse falsamente. Claro. Para que a mí me puedan castigar por esa denuncia falsa, primero tiene que haber un juicio por el delito que yo inventé. Y en ese juicio, un tribunal tiene que dictar una sentencia firme que diga, esta persona es inocente y la acusación era calumniosa. O sea, se necesita una resolución previa. Esa sentencia absolutoria es la condición objetiva. El sistema se protege a sí mismo diciendo, no voy a iniciar un caso por denuncia falsa hasta no estar 100% seguro con una sentencia judicial de que la denuncia original era un invento. Pero un momento, el texto menciona otra categoría que suena casi idéntica, condiciones objetivas de persecución. A primera vista parecen lo mismo. ¿Dónde está el truco?
¿Cuál es la diferencia que se nos podría escapar? La diferencia está en el timing, en el momento en que actúan. Las condiciones de penalidad, como la declaración de quiebra, deciden si se puede castigar al final del camino. Ok. En cambio, las de perseguibilidad deciden si se puede siquiera empezar a investigar. Ah, desde el principio. Desde el principio. El delito ya existe, completo. Pero el fiscal está de manos atadas. No puede mover un dedo hasta que ocurra algo. Y esto me parece que lo vemos mucho en delitos que afectan el honor de las personas como la injuria o la difamación. Exactamente. Pensemos en una pelea pública en redes sociales. Alguien publica algo que es claramente difamatorio. El delito ya se cometió. ¿Sí? Pero el Estado no va a actuar como una especie de policía del honor, persiguiendo cada insulto en Internet. Sería una locura. No, imposible. Lo que hace la ley es poner el poder en manos de la víctima. Dice, si para la persona ofendida esto es lo suficientemente grave como para iniciar un proceso penal, que venga y presente una querella, una denuncia formal. Entiendo. Esa querella es la condición de perseguibilidad. Es la víctima la que tiene la llave para arrancar el motor de la justicia. Si la víctima prefiere dejarlo pasar, el Estado no se mete. Bien, entonces este primer grupo de salidas son como interruptores externos que alguien más tiene que activar. Un juez que declara una quiebra, la víctima que presentó una denuncia. Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando el delito está completo? La evidencia es total. Y la puerta a la cárcel está abierta de par en par, pero es la propia ley la que decide, en el último segundo, no empujar a la persona adentro. Claro. Ahí entramos en un terreno mucho más personal. Las excusas absolutorias. Así es, y aquí el escenario es completamente distinto. No falta ningún requisito externo. Tenemos un delito con sus 3 elementos, perfecto para una condena. ¿Ok? Pero el legislador, por razones de política criminal, que es una forma elegante de decir por estrategia o conveniencia, decide perdonar. Y algo fundamental que se recalca es que estas son causas estrictamente personales. Si perdonan a un ladrón porque es hijo de la víctima, ese perdón no se extiende a su cómplice, que era un amigo. Ah, es un traje a medida. Es un traje a medida. Solo le sirve a quien cumple la condición. Y algunos de los ejemplos que aparecen son, bastante reveladores de cómo cambian los tiempos. Se menciona el caso de ciertos delitos contra la libertad sexual donde el matrimonio posterior entre el agresor y la víctima podía eliminar la pena. Uf, Hoy eso nos suena terrible, terrible, sin duda. pero es un ejemplo perfecto de esa política criminal en acción y de cómo evoluciona. En su momento, el legislador consideró que otro objetivo social, Sí, quizás la reparación del honor familiar a través del matrimonio, por muy problemático que nos parezca hoy, pesaba más que la necesidad de castigar. El Estado hacía un cálculo y decidía renunciar a su poder de castigo. es una ventana a los valores de otra sociedad, totalmente. Totalmente. Y hay otros casos que siguen esa misma lógica de poner otro valor por encima del castigo. Por ejemplo, la exención de pena para algunos delitos contra la propiedad, como el hurto, cuando se cometen entre parientes muy cercanos. Claro, entre padres e hijos o entre cónyuges. La idea subyacente es que la intervención del sistema penal en esas dinámicas familiares tan íntimas podría ser más destructiva que el propio delito. Pero eso me genera una duda. ¿No crea una especie de zona de impunidad dentro de la familia? Claro, Suena a que la ley simplemente prefiere no meterse en problemas y mirar para otro lado. es una crítica totalmente válida. Y es el centro del debate. La ley está haciendo un cálculo de costos y beneficios. Piensa que el costo de un proceso penal, la ruptura definitiva de la familia, el estigma, el enfrentamiento en un tribunal, es mayor que el beneficio de castigar un hurto. Ya. No está diciendo que robarle a tu padre esté bien. Está diciendo que, en este contexto, la herramienta penal es demasiado tosca que puede causar más daño del que repara. Claro. Pero claro, el límite es muy fino. ¿Qué pasa si el hijo no le roba a su padre anciano algo de poco valor, sino los ahorros de toda su vida? Ahí es donde la política criminal se vuelve un debate social muy real. Entiendo, es una apuesta, una decisión de sacrificar la justicia en un caso particular por un bien que se considera mayor, como la paz familiar. Y hay otro ejemplo que va en esa línea de incentivar una conducta, el de los sediciosos. Sí, el de las personas que participan en un levantamiento o una rebelión. El delito de sedición es gravísimo, atenta contra la estabilidad del Estado. Claro.
Sin embargo, muchas leyes contemplan una excusa absolutoria para aquellos que, habiendo participado, se disuelven voluntariamente o se someten a la autoridad antes de que la violencia escale. O sea, no es que su acto no fuera un delito, lo fue, pero se les ofrece una salida, una puerta de escape a cambio de que depongan su actitud. Exactamente. Es la ley usando la ausencia de castigo como una zanahoria, como una herramienta estratégica para lograr un fin. Ujú. En este caso, el fin es la desescalada del conflicto. Es casi como si la ley dijera, miren, todos sabemos que lo que hicieron está mal, pero si bajan las armas ahora mismo, aquí no ha pasado nada. Es un pragmatismo increíble, casi de película, Totalmente. donde se sacrifica la sanción de un delito ya cometido para alcanzar un objetivo que se considera mucho más importante en el gran esquema de las cosas. Evitar un mal mayor. Bien, creo que es un buen momento para recapitular las ideas centrales. Hemos viajado por un territorio bastante complejo del derecho. Sí. Empezamos con el debate de fondo sobre la punibilidad. Sí, y el punto clave ahí es diferenciar las dos grandes visiones. Por un lado, la que la ve como un cuarto elemento del delito, un último chequeo obligatorio. Ajá. Y por otro, la visión que predomina en Latinoamérica y que separa las cosas. Una cosa es el delito como un hecho ya completo y reprochable, típico, antijurídico y culpable. Eso es, y otra muy distinta es la decisión posterior y estratégica del Estado de aplicar o no un castigo. Luego vimos que esa decisión de no castigar puede venir por dos caminos muy diferentes. El primero fue el de las condiciones objetivas de penalidad, que son esos requisitos externos como la declaración formal de quiebra. Y también dentro de ese grupo, las de perseguibilidad, donde la llave la tiene la víctima, como en los delitos de difamación, que necesitan su denuncia formal para que todo empiece. Son barreras externas al hecho en sí. Exacto. Y el segundo camino es el de las excusas absolutorias. Aquí no faltan requisitos, al contrario. El delito está completo, pero se decide perdonar por razones personales y de conveniencia. Tica pura, donde se pone en la balanza el castigo contra otro bien social. Vimos el ejemplo de los delitos patrimoniales entre parientes. Donde se prioriza la armonía familiar. O el de los sediciosos, donde se busca la paz social. Y lo crucial es recordar que son perdones con nombre y apellido, que solo benefician a la persona específica y no a sus compañeros de fechorías. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué panorama nos queda? Nos muestra que el derecho penal no es solo un manual de instrucciones rígido que se aplica automáticamente. Para nada. Es un sistema vivo que constantemente toma decisiones estratégicas sobre cuándo usar su herramienta más poderosa, el castigo, y cuándo es más inteligente o conveniente mantenerla guardada. Y eso nos lleva directamente a una última reflexión que propone el texto. Si todas estas excusas, estos perdones, se basan en la política criminal de una época, En lo que una sociedad considera conveniente en un momento dado, esto nos obliga a hacer una pregunta. ¿Cómo envejecen estas decisiones? claro, una excusa absolutoria que parecía completamente lógica hace 50 años, como la de perdonar una agresión sexual a cambio de matrimonio, hoy la vemos como una barbaridad. Claro, nos hace pensar en el presente. ¿Cuáles de las excusas que existen hoy en nuestras leyes, que ahora mismo nos parecen razonables o pragmáticas, les parecerán a las futuras generaciones anticuadas, incomprensibles o incluso profundamente injustas? Es una pregunta que nos obliga a mirar nuestras propias leyes con un ojo mucho más crítico.